Bueno, habría que empezar el debate quizá preguntándonos si somos realmente un Estado aconfesional, como establece la Constitución en el artículo 16. La respuesta sería que en la práctica no. Esto es así porque padecemos con el Gobierno del Partido Popular desde hace ya unos años una serie de ataques importantes a la Constitución que están suponiendo en la práctica diaria la degradación del Estado aconfesional. Por ello, señor Tardá, nos parece al Grupo Socialista muy oportuna la presentación de su moción, con el debate que abre, sin duda, una moción que entendemos que se va a aprobar y que realmente es, a todas luces, evidente que esa ley de libertad religiosa del año 1980 ha quedado absolutamente caduca. Por tanto, España es, según la Constitución, en el citado artículo 16, un país aconfesional. Pero en realidad, ¿qué está pasando? Porque hay una serie de ejemplos que hoy queremos traer aquí a colación que contradicen realmente esta referencia de la Constitución. El Gobierno del Partido Popular viene degradando sistemáticamente la idea del Estado aconfesional. Lo mismo que ha hecho pues, con el Estado de Derecho, con el Estado de Bienestar. Eso sí, lo que fortalece, como es patente cada día, este Gobierno es el estado general de la corrupción. Pero veamos lo que está pasando con ejemplos concretos. En pleno siglo XXI, las autoridades, ministros y alcaldes, siguen otorgando medallas y condecoraciones a vírgenes. El colmo, eso sí, es que también lo hagamos partidos laicos, aunque sea con la excusa de seguir un procedimiento cívico. En 2017, un Estado democrático, acosado por el PP, aún mantiene a un dictador, Franco, enterrado a pie de un altar mayor, lo que supone un gesto de desprecio a miles de sus víctimas, cuyos restos se amontonan detrás del dictador escondidos. En el año 2017 sigue habiendo exenciones fiscales, desgravaciones, ayudas derivadas de la cuota del IRPF y una iglesia de obispos que actúa sin transparencia de ningún tipo y que mantiene, en parte con esos recursos económicos, medios de comunicación para influir en la política y atacar permanentemente a la izquierda. En el año 2017, un Gobierno de la derecha sigue profundizando, o mejor dicho, sigue priorizando en las escuelas, gracias a la LOMCE, la asignatura de religión confesional, mientras devalúa la enseñanza de la educación en valores para la ciudadanía. En 2017, un Gobierno que no respeta los compromisos sociales y democráticos de la Constitución ordena a los ejércitos que coloquen la bandera constitucional a media asta por la muerte de Cristo, con la excusa de ser parte de una tradición secular. La cuestión es ¿por qué el ejército rinde culto a las tradiciones de la Iglesia católica? Pues bien, en relación con lo anterior y según se pudo conocer, hay una orden del jefe de Estado Mayor de la Defensa, que depende de la ministra señora Cospedal, que fue enviada a todas las instalaciones militares el lunes 10 de abril y con el título de Honores a la Semana Santa. Esa orden establecía que desde las 14 horas del Jueves Santo hasta la madrugada del Domingo de Resurrección, la enseña nacional ondearía a media asta en todas las unidades, bases, centros y acuartelamientos. Diferentes medios de comunicación recogieron la noticia de que la ministra de Defensa no quiso pronunciarse sobre esta misiva, pero sí confirmó que el ondeo a media asta de la bandera nacional en determinadas fechas como la Semana Santa forma parte de la tradición secular de los ejércitos, que está integrada, esa decisión, en la normalidad de los actos de régimen interior que se celebran en las unidades militares. Las afirmaciones de la ministra, señora Cospedal, según la cual las Fuerzas Armadas celebran festividades religiosas porque tienen su propio acervo religioso y cultural, llevan al Grupo Parlamentario Socialista a formular su disconformidad y su rechazo con una práctica anacrónica. Me pregunto, ¿qué acervo cultural y religioso es aquel que ni tiene base legal ni respeta el carácter aconfesional del Estado recogido en la Constitución, artículo 16? ¿Desde cuándo el Ejército mantiene su propio acervo religioso, contrario a la Constitución? ¿Está el Gobierno aplicando la libertad religiosa a una institución del Estado como son las Fuerzas Armadas?
Realmente no compartimos el argumento peregrino de la ministra, señor Cospedal, de que colocar durante la Semana Santa la bandera constitucional a media asta en la propia sede del Ministerio y en las demás instalaciones militares responda a una tradición secular de los ejércitos. En todo caso, si fuera así, evidentemente habría que cortarlas, porque no caben supuestas tradiciones de las Fuerzas Armadas contrarias a un Estado aconfesional. No es admisible una supuesta tradición que combine patriotismo de bandera y fe católica. Asistimos a una vulneración auténtica de un principio constitucional y el PP lo hace para mantener una idea de España que no rompa lazos con el nacionalcatolicismo, una España sometida a las conveniencias de la Iglesia en diferentes planos. Existe un hecho grave, además, para ir acabando, y es que hay una orden vigente del jefe de Estado Mayor que contraviene el Real Decreto promulgado en 2010 por la que fuera entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, que regulaba las situaciones en las que debe ondear la bandera a media asta. Esta orden de la señora Cospedal no respeta, por tanto, los principios de igualdad, de democracia, de libertad religiosa y de separación entre la Iglesia y el Estado. Los socialistas, finalizo, denunciamos que estamos ante una actitud anacrónica y provocadora hacia los sentimientos de la mayor parte de la ciudadanía que defiende valores de laicidad y valores democráticos. Por todo ello hemos presentado esta enmienda a la moción de RC, que vemos que no se va a aceptar, pero en todo caso plantearemos otras iniciativas parlamentarias dirigidas a la consecución de esta finalidad, y es que no tengamos ninguna otra Semana Santa con banderas nacionales a media asta en los cuarteles, contraviniendo el principio constitucional de un Estado aconfesional, lo cual nos produce una evidente vergüenza a los socialistas. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Elorza. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Salvador Armendáriz.